Hola, ¿qué tal? Excel ofrece muchísimas opciones de estilo para personalizar la apariencia de nuestra hoja de cálculo. Sin embargo, en alguna ocasión, si necesitas eliminar el formato, es fácil de hacerlo tanto como para celdas seleccionadas como para toda la hoja de cálculo. Te pongo en situación. Imaginemos que tenemos una web en la cual le queremos copiar el formato, ¿vale?, de algunos textos, y cuando hacemos esa copia se pega en nuestra hoja en el mismo formato, ¿vale?, que aparece en la página web, ¿no? En este caso. Entonces, yo aquí he hecho una simulación de cómo borrar el formato de las celdas seleccionadas en Excel para que veas cómo podemos hacerlo, ¿vale? Es bastante sencillo porque aquí lo que vamos a hacer es quitar este formato de este texto tal y como aparece actualmente después de haberlo copiado, ¿vale? Y lo vamos a dejar sin ningún formato. Para esto solamente tendremos que seleccionar que nos estamos encima de la pestaña Inicio y verás que sobre la cinta de opciones tienes una opción llamada Edición. Sobre Edición verás que tienes un botón llamado Borrar y cuando hacemos un clic sobre este botón verás que te aparece este submenú en el cual tiene la segunda opción que es Borrar formatos. Cuando nosotros hacemos un clic por aquí y si te fijas en el enunciado, ¿vale?, nos está diciendo que borra solamente el formato que se aplica a las celdas seleccionadas. Por lo tanto, siempre tenemos que seleccionarnos de que tenemos la celda seleccionada o podemos también seleccionar el libro completamente, ¿vale? Por lo tanto, hacemos un clic sobre el formato, borrar el formato y ahora sí verás cómo te aparece con un formato condicional, ¿vale?, para que puedas hacer todas las modificaciones que quieras o, bueno, elegir el formato que tú desees ponerle a este texto. Por lo tanto, así de sencillo es borrar el formato en cualquier tipo de texto en Microsoft Excel. Espero que este vídeo te haya ayudado, te haya gustado y como siempre te digo, si es así, te invito a que me dejes tu like, suscríbete a este canal y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo.